Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Son bienvenidos aquí a nuestro lugar de adoración, ¿verdad? Y he escogido el mejor lugar para estar este domingo. En el lugar, hermano, donde demostramos visualmente, hermanos, nuestro agradecimiento a Dios porque nos da vida, porque tenemos, hermanos, suficiente salud para llegar, porque hemos hecho prioridad de estar aquí, ¿verdad? Hay algunos hermanos que no pueden, ¿verdad? No tienen salud suficiente para estar. Algunos hermanos están agobiados por problemas, ¿verdad, hermano? Y les ha ganado su mente y pues se han quedado en casa. Eso pasa, hermano, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero nosotros, hermanos, tenemos que decir, yo voy a ir aunque tenga problemas, ¿verdad? El canto, hermano, de Samuel Hernández, ¿verdad? Aunque tenga 1000 problemas. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice así: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Siempre, hermano, les vamos a estar invitando, porque se la pierde si no puede, pero entendemos que algunas veces no se puede, diferentes razones. Y aunque no todas las razones son buenas, pero hay razones, ¿verdad? Hermanos, tenemos un estudio, hermanos, los miércoles y también los domingos, 10:30. Si usted quiere crecer, si usted quiere conocer más de la palabra de Dios, hermano, hay estudios. Siempre hay preguntas. De la única manera que vamos a crecer es estudiando la palabra de Dios, haciendo preguntas, ¿verdad? Eso, hermano, es de una bendición para todos aquellos hermanos que estamos en el camino de Dios, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Y también, si usted ya sabe bastante, también puede compartir, porque hay comentarios y hay preguntas. Así que, hermano, siempre estamos invitándole. ¿Quiere crecer espiritualmente? Decía un hermano, hay hermanos en la iglesia que no tienen conocimiento y son niñones, niños grandes. ¿Por qué? Porque no conocen. Yo no quiero ser un niñón toda mi vida. De repente, hermano, cuando uno empieza en los caminos de Dios, la Biblia dice que es un niño espiritual, un bebé espiritual, ¿verdad? No les estoy regañando, hermano. Les estoy diciendo algo, hermanos, que hemos aprendido en el tiempo que Dios nos ha concedido a estar con Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios es bueno. ¿Quién dice que Dios es bueno? Dios es bueno, Padre Celestial. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana que tú nos das. Señor, donde venimos a adorarte. Leímos, Señor, que tu nube de tu presencia descendió sobre el tabernáculo una vez que, Señor, se habían seguido todas las instrucciones, mi Dios, para que tú habitaras en ese tabernáculo. Señor, hay que seguir, así como dice tu palabra, Señor. Moisés hizo todo lo que se le había mandado conforme a lo que Dios le había dicho. Señor, si deseamos que tu presencia se mueva, hay que hacer lo que dice tu palabra. Yo quiero, Señor, que tu presencia se manifieste en mi vida. Ayúdame entonces a hacer lo que dice tu palabra. Padre, bendice, Señor, este culto con tu presencia a través de las alabanzas, a través, Señor, de la palabra que vamos a recibir. Que, Señor, seamos edificados, que al escucharla la pongamos en práctica para madurar y crecer, y así, Señor, ser esa luz que refleja tu presencia.
Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Javo Romero y te animo a que puedas ver Nosotros la Iglesia, la nueva serie que realizamos para Right Now Media. Vamos a hablar acerca de la experiencia transformadora y continua de ser y hacer iglesia en comunidad. La lectura del Nuevo Testamento nos invita a recorrer nuestra propia historia, a valorar las diferencias, a comprender la misión y especialmente a vivir como Jesús. Te animo a redescubrirte y a disfrutar de la fantástica idea de Dios llamada la iglesia. En febrero, hermanos, y ya estamos comenzando nuestras clases del año. Ese curso que vieron ahí es el próximo Estudios en Casa. Se llama Nosotros la Iglesia y va acompañado con el sermón, es la serie que vamos a hacer ahora. Les invitamos, hermanos, que se apunten al fondo ahí. Por favor, son clases y muy importantes. Mientras más crecemos, más tenemos que tener grupos pequeños para mantenernos en contacto. Así que ahí al fondo están las clases que se pueden apuntar. Ya esta semana vamos a estar formando las clases y avisándolos acerca de cuál grupo pertenece. También, hermanos, les recuerdo, si son nuevos, si ya están comenzando a estar en la iglesia, ya tomaron la clase de bienvenida, el próximo paso es tomar la clase de enraizados. Esa es la clase que pone las bases y les dice los principios, lo que creemos, qué creemos como iglesia. Es un curso de 10 semanas que se apuntan los miércoles y comienza este miércoles. Así que si no se ha apuntado también, apúntese, hermanos, los miércoles a las 6:30, el grupo de enraizados. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Hoy comenzamos una nueva serie basado en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Vamos a estudiar las 7 cartas que Jesús le dio a Juan para las 7 iglesias en Asia Menor. Son 7 cartas escritas para estas primeras iglesias que existían hace más de 2000 años, pero son cartas que hablan de las condiciones de la iglesia a través de los siglos y hasta ahora. Y son cartas propicias, hermanos, para este tiempo en que estamos viviendo en la vida de nuestra iglesia. El 2024 fue un año donde Dios se miró que está obrando en esta iglesia. Hemos visto milagros, hemos visto crecimiento en números espiritualmente. Tuvimos más bautizos en el 24 que hemos tenido antes en toda la historia de esta iglesia. Comenzaron nuevos grupos de oración, nuevos grupos en casas. No ha sido un año fácil. Muchos aquí han pasado tragedias, enfermedades. Como han escuchado, hemos tenido desafíos financieros también en la iglesia. Pero la palabra de Dios nunca se ha dejado de predicar y enseñar, sin reservaciones, sin serlo diluido. Y terminamos el año 2024, hermanos. Yo estoy seguro, esa reunión que tuvimos al fin del año, se miró una pasión renovada. Yo creo que está viendo aquí un avivamiento que está comenzando en esta iglesia. Y al comenzar el 2026, aún estamos luchando con adversidades. Comenzamos el año ya con muchas adversidades, enfermedades, ataques. Seguimos con los desafíos financieros, gracias a todos que están aportando, que se necesita para mantener este edificio. Dios sigue obrando, hermanos. Yo estoy emocionado de lo que Dios va a hacer en esta iglesia en este año. Y estamos en un tiempo de encrucijada en este tiempo de la iglesia. Solo para que sepan, las estadísticas muestran que cuando las iglesias llegan al tamaño de nuestra iglesia, muchas veces se estancan. Ahorita estamos entre los 3 servicios como 300 personas. En este servicio somos entre 130 y 150. Y las historias muestran que cuando llega a este tamaño, los pasos que vamos a tomar, los próximos pasos va a determinar si nos quedamos estancados o si seremos la luz que alumbra la gloria de Dios por siempre en este lugar. Es un tiempo muy importante, así que mi oración últimamente ha sido que Dios nos ayude a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Que nos dé discernimiento, que nos ayude a tomar decisiones según su voluntad. Y eso requiere que nos hagamos una evaluación como personas, como creyentes y como iglesia de dónde estamos
espiritualmente. Y eso solo lo buscamos en su palabra. En su palabra encontramos el camino que Él quiere que tomemos. Y esa es la razón que escogimos a comenzar este año con este estudio de las 7 cartas a las 7 iglesias en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es conocido mucho como un libro de profecía de los últimos tiempos, que eso es cierto, pero eso comienza a partir del capítulo 4. Las profecías de los últimos tiempos. Los primeros 3 capítulos tenemos instrucciones para el tiempo presente. Ahí encontramos 7 cartas a 7 iglesias actuales que existían en ese tiempo de la historia. Y vamos a estar estudiando estas 7 cartas las siguientes 7 semanas. Hoy vamos a comenzar con la introducción en el capítulo 1. Y vamos a ver esa primera visión que recibió Juan en Apocalipsis. Y es una visión de Dios en medio de su iglesia, Dios obrando en su iglesia. Así que vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis 1, pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Apocalipsis 1, voy a comenzar a leer del 9 hasta el final del 1. Dice la palabra de Dios: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Dios, vestido de una ropa que llegaba a los pies, y ceñido al pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y los que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto de mi diestra y a los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, estas palabras preciosas que nos has dejado, Padre, como instrucción para vernos, Señor, y evaluarnos como iglesia, como creyentes. Ayúdanos, Padre, en este estudio, en esta serie, a tomar una evaluación honesta de quiénes somos, dónde estamos espiritualmente como iglesia. Y ábrenos los ojos espirituales para poder ver el camino que tú quieres que tomemos. Manténnos, Padre, unidos a través de esto, porque sabemos que donde tú estás obrando, el enemigo ataca. Ayúdanos a vernos con el amor que tú nos viste, el amor incondicional que perdona, que no venga. Gracias, Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. El título del mensaje es: Dios obra en su iglesia. Dios está en medio de su iglesia obrando. El primer punto que vamos a ver, el autor. Vamos a conocer un poco más del autor de este libro. Después vamos a ver la audiencia. ¿Quién fue la audiencia? Es 7 iglesias, pero vamos a ver que es para toda iglesia. Y después vamos a ver la autoridad. Vamos a ver que Jesús es la autoridad suprema sobre la iglesia y Él sigue obrando cada día en su iglesia. Vamos a comenzar el autor. Dice el versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Quién es el autor de este libro? Es el apóstol Juan. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Y Juan escribe este libro cuando tiene como 90 años. O sea, serían como 60 años después que Jesús resucitó. Cuando él escribe este libro, él es el último discípulo de los originales 12 que aún vive. Y nos dice el versículo 9, en el versículo 9 también nos dice dónde se encontraba. Dice, estaba en la isla de Patmos. ¿Qué es la isla de Patmos? Es básicamente una roca, como de 10 a 15 millas, ahí en medio del Mediterráneo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Juan ahí? No estaba ahí en vacaciones, no estaba en un retiro espiritual, no estaba ahí retirado en una hamaca tomando cocos en su retiro. La isla de Patmos era una colonia de prisioneros. Era donde llevaban a los criminales. Y no solo los enviaban ahí a estar encerrados en una cárcel. La isla de Patmos era muy rico en mármol, tenía minas de mármol. Y a los prisioneros se los llevaba ahí para trabajar en las minas todos los días, arduamente, es trabajo duro. A sus 90 años, por lo menos, Juan está excavando, está cortando rocas, picando rocas en esas minas oscuras todo el día. Y la historia nos dice que como prisionero en Patmos, Juan estaría encadenado todo el día, vestido de una ropa áspera, bajo constante azotamiento, trabajando todo el día, padeciera de hambre, dormiría en un suelo, en una cueva oscura. ¿Y qué fue el crimen tan grande de Juan para merecer este castigo? Nos dice el versículo 9. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba sufriendo? Estaba como un criminal por proclamar la palabra de Dios y predicar a Jesús. Su crimen era su lealtad incrementable a Dios, a Jesús. Él fue uno de los apóstoles fundadores, fue un siervo de Dios, fue un líder, fue un pastor de primeras iglesias. Y ahora en el ocaso de su vida es un prisionero aislado y sufriendo por ser un seguidor de Cristo. Y noten, hermanos, que no se introduce como el apóstol o el pastor. En los evangelios nos dice que era el amado de Jesucristo. No dice yo el amado, dice no yo vuestro hermano, copartícipe con vuestras tribulaciones. Y nos demuestra que él es un siervo humilde. Sí fue un líder, pero fue un líder que se considera uno que está participando. Nos recuerda, hermanos, que un pastor, un líder no se debe considerar mayor o mejor a los demás, sino que debe considerarse un humilde siervo de Cristo y dispuesto a obrar y a sufrir como todo creyente. Pero Juan está condenado a una roca en exilio. Cuando parecía que iba a terminar olvidado en la historia, Juan es elevado a las alas de revelación profética, al trono de gracia de Dios. Es separado del mundo, está aislado del mundo, no puede moverse, no puede salir de esa isla, pero ahí mismo Dios lo toma y atraviesa los lugares celestiales. Los romanos pensaron que habían silenciado al último apóstol por siempre, pero lo pusieron en el lugar propicio para que Dios revele su mensaje a todas las generaciones por venir. Del punto de vista humano, Dios le había olvidado de Juan. Del punto de vista humano, su futuro parecía oscuro. Del punto de vista humano, parecía que no hay esperanza. Pero ahí es donde Juan recibe la promesa gloriosa de la victoria final de los santos. Dios le dice, la historia no ha terminado. Aquí no termina la historia. Jesús no ha sido derrotado. Hoy hay una esperanza. Hay un futuro. Hay victoria. Va a venir Jesús, lo puedes leer después en Apocalipsis, va a venir con los ejércitos a reclamar su trono. Este es un libro, muchas veces nos asustamos con el libro de Apocalipsis, pero es un libro de esperanza, de consolación, es de consuelo para nosotros. Porque hermanos, en los lugares más oscuros, cuando nos sentimos lo más débil, es donde Dios más se manifiesta. Pablo dice, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad.
Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque soy fuerte en el poder de Dios. El poder de Dios se revela cuando estamos en los tiempos oscuros, cuando nos sentimos que el mundo está contra nosotros, cuando sentimos que estamos obrando en vano, cuando sentimos que estamos atacados, ignorados, insultados, aislados, derrotados. En esos momentos no te desanimes, no te agobies, no temas, refúgiate en Dios. Él está a tu lado, porque Dios no abandona a su pueblo. Isaías 43, 1, 2 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama henderá en ti. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. Por tanto dice, no temeremos. Parecía que el ministerio de Juan iba a terminar en el olvido, pero en medio de sus tribulaciones Jesús le demuestra que no está solo y le da una revelación de esperanza, que todo para nosotros debe ser consuelo. Estas visiones que recibe Juan y a través del libro de Apocalipsis son 12 visiones que recibe. Cada una de estas visiones son experiencias espirituales, pero son experiencias reales, no son imaginaciones. Mire que dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en un domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto no es una experiencia humana, no es una experiencia natural. Esto es un evento sobrenatural, es un evento espiritual. Juan fue empoderado por el Espíritu Santo para una experiencia más allá de lo humano. El Espíritu Santo lo llevó a otra dimensión, a una dimensión espiritual. Juan entró al ámbito celestial. Dios mismo le abrió las puertas de lo divino a Juan. No fue un sueño. Él tuvo claridad en su visión. Escribe y habla, y lo que pone en el libro de Apocalipsis lo dice con la más mínimo detalle. Todo con claridad. Y eso no ocurre en los sueños. En los sueños siempre nos despertamos cuando viene lo mejor. Cuando tengo una gran comida delante de nosotros, cuando ya vamos a comer, nos despertamos. Pero aquí no, hermanos, el libro de Apocalipsis tiene todo detalle y hasta el final. Y termina con lo mejor, la victoria de los santos. Vamos al siguiente punto. Ese fue el autor. Ahora veamos la audiencia. Dice, oí una gran voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son 7 iglesias reales que existían en Asia Menor en esa época. Y estas iglesias estaban en el orden de la ruta postal que seguían los mensajeros. El primero es Éfeso, y Pablo estableció esta iglesia en su tercer viaje misionero. De Éfeso se volvió una iglesia y de ahí empezaron a extender las otras iglesias. Cuando lees las 7 cartas, la progresión de las cartas es la ruta saliendo de Éfeso, yendo hacia Asia Menor, uno por uno, porque ese era el centro. Puedes decirle que esa es la casa que plantó iglesias que están en las otras cartas. Y es importante entender, hermanos, el contexto que estaban viviendo estas iglesias cuando se le escribe esta carta. Cuando Juan escribe y recibe estas visiones, 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia está en medio de tremenda persecución. Está en medio de una opresión de los romanos. Jerusalén, ese lugar donde iba a regresar el Mesías y establecer su reino, está en escombros. Esa ciudad tan grande, gran santificado espiritual para los seguidores de Cristo, está en ruinas. Unos 20, 25 años antes, los romanos habían arrastrado con todo Israel. Más de 986 pueblos y aldeas, junto con su población, fueron completamente destruidos y eliminados. El emperador Nero había quemado la ciudad de Jerusalén y culpado a los creyentes por el incendio.
El templo de Jerusalén, donde habitaba Dios, fue reducido a escombros. Cuando Juan escribe esto, la ciudad de Jerusalén no parece ese lugar donde Jesús regresaría a establecer su reino. Y Juan es el último de los apóstoles que está vivo. Todos los demás han sido sistemáticamente matados y eliminados por su fe. Pedro fue crucificado y dice que pidió que fue crucificado de cabeza para que no lo comparen con la crucifixión de Jesús. Andrés fue azotado, estuvo amarrado en una cruz por 2 días hasta que muera. Y dice la historia que todo el mundo que pasaba alrededor esos 2 días les predicaba a Jesús, les hablaba de Jesús. Santiago el anciano fue decapitado. Bartolomé le quitaron su piel mientras estaba vivo y después lo decapitaron. Tomás y Mateo murieron a punta de espada. Santiago el menor fue apedreado, azotado en su cabeza con piedras hasta que murió. Judas y Simón fueron crucificados. Juan es el último y está en esta isla, prisionero, aislado, trabajando duro. Pero hermanos, en medio de esta tremenda persecución es cuando el evangelio de Jesús se empieza a expandir. Si lees el libro de Hechos, por los primeros 20, 30 años, se mantuvieron en Jerusalén, no crecían. Ahí estaban, eran fuertes, pero no crecían. Pero si vas a Hechos 8, empiezan a crecer. ¿Y qué es lo que pasa en Hechos 8 que empiezan a crecer? El primer mártir. Empiezan a perseguir a los cristianos y así empiezan a expandir. Donde hay más persecución, donde hay más, los cristianos son más perseguidos, es donde hay más crecimiento. Y está pasando hoy en día. Ustedes saben que en los lugares de más crecimiento es los lugares que hay más persecución. Irán, China, Cuba. Ahí se siente, hermanos, el fervor de Dios. Yo he estado en Cuba, en estas iglesias que son en casas pequeñitas. Yo he estado predicando en un lugar más pequeño que este aquí, con 30 personas alrededor, sentados en el suelo, porque tienen ese fervor de Dios. Donde hay más sufrimiento, siempre hay crecimiento. Las iglesias que Juan escribe estaban pasando por tremenda persecución. Y muchos habían perdido la esperanza. Muchos habían abandonado la fe. Muchos habían esperado la esperanza. Si Jesús dijo que va a regresar a establecer su reino, ¿por qué no está pasando esto? Y muchos habían flaqueado en su fe. Muchos creyentes se estaban yendo de las iglesias. Y muchas iglesias habían permitido que su cultura infiltre la iglesia para poder retener a sus miembros. De las 7 cartas que escribe, 5 de estas iglesias no estaban en buena condición espiritual. La iglesia de Éfeso, vamos a ver la próxima semana, había perdido su primer amor. La iglesia de Pérgamo se había convertido en una iglesia de idolatría y moralidad. La iglesia de Tiatira había sido infiltrado por el paganismo, por el materialismo. Nos dice que la iglesia de Sardis estaba muerta. La iglesia de Laodicea había caído en complacencia e indiferencia. Estos son los tiempos, este es el contexto en que Jesús escribe estas 7 cartas a la iglesia. Y hermanos, estamos viviendo en tiempos similares hoy en día. En tiempos donde las iglesias están olvidando su primer amor. Donde están permitiendo que la idolatría, el materialismo, la complacencia infiltre el cuerpo de Cristo. Tiempos donde la completa verdad de Dios ya no se predica. Donde la palabra de Dios es diluido, adulterado para no ofender. Iglesias donde se está haciendo seguidores de hombres y no seguidores de Cristo. Y igual como en esos tiempos en que Juan escribe, los creyentes y las iglesias, hermanos, estamos viviendo en un mundo hostil. Un mundo en que se opone a Dios, que se opone a la palabra de Dios, que se opone a los principios de Dios. Un mundo donde se legaliza el pecado y se persigue a los que se oponen. Un mundo donde no solamente se tolera el pecado, sino que se celebra el pecado. La audiencia de estas 7 cartas no solo son esas 7 iglesias, son para toda iglesia viviendo en medio de un mundo que está alejado de Dios. Y eso somos nosotros. Toda iglesia que se considera un enemigo de Dios, que está rechazado. Las primeras de audiencias fueron estas 7 iglesias, pero son cartas para toda iglesia. Son cartas para la iglesia Esperanza Viva de Hesperia. Son cartas que nos muestran la iglesia que Dios espera que somos y la iglesia que no espera que somos.
Son cartas que nos recuerdan, hermanos, que no importa la situación, no importa la circunstancia que estamos viviendo, la iglesia y la misión de Dios no cambia. 5 de estas iglesias ya habían renunciado a su misión, ya habían dado la espalda, ya se habían unido a la cultura. Pero la visión de Juan, él mira algo muy interesante. Mira la función de la iglesia, mira la misión de la iglesia en esta visión. Mira qué dice el versículo 12. Y volví para ver la luz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué eran estos candeleros de oro? Y nos dice al final que los candeleros son las 7 iglesias. ¿Y qué es la función del candelero? La función del candelero es tener la lámpara encima. La lámpara del mundo antiguo eran unos recipientes pequeños de barros que te ponías una mecha y aceite y se encendía la mecha, pero era muy pequeño. Entonces, para que alumbre se tenía que poner encima de candeleros. Los recipientes de esta carta, Dios los refiere como candeleros de oro. Es la manera que Jesús mira a la iglesia, como candeleros. Nuestra función es levantar la luz de Jesús y alumbrarlo en todo el mundo. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. Y esa misión no cambia, depende de lo que está pasando alrededor. Esa misión no cambia, depende de nuestra circunstancia. La misión de la iglesia es que seamos un candelero elevado que alumbra la luz de Jesús por todos lados. Mateo 5, 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es nuestra responsabilidad. Esta iglesia y toda iglesia existe para alumbrar la luz de Jesús en el mundo oscuro. Somos el candelero de oro de Dios. Somos esa ciudad sobre el monte que guía a otros hacia Jesús. La luz no proviene del candelero. El candelero no tiene luz por sí misma. El candelero simplemente eleva y alumbra la luz de Jesús. Jesús nos puso en este lugar, en esta ciudad, en este país, para alumbrar su luz. ¿Y cómo lo hacemos? Demostrando la esperanza de Jesús con nuestras vidas, demostrando la paz de Jesús, demostrando el gozo que tenemos en Cristo a pesar de lo que está pasando alrededor, animando a otros, exhortándoles a acercarse a Cristo, demostrando esperanza, paz, gozo. Eso es nuestra responsabilidad. Y hermanos, debemos de pensar cada vez que estemos hablando, pensando, diciendo, ¿estamos cumpliendo nuestra función? Antes de enviar ese video de Instagram o poner ese mensaje por WhatsApp, pregúntate, ¿va a promover esperanza esto que estoy enviando? ¿Va a promover la paz de Cristo? Si no, no lo envíes. Pregúntate esto: cuando ayudamos a infundir pánico, miedo, incertidumbre, caemos en la trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere. Quiere que pensemos que no hay esperanza. Quiere que pensemos que no podemos tener paz. Pero la luz de Dios es esperanza en medio donde todo se mira que no hay esperanza. Y eso es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es alumbrar la luz de Jesús. No depende de nuestra circunstancia, no depende de la cultura, no depende del gobierno. Es más, cuando más oscuros están las cosas, más necesidad hay de la luz de Jesús. Mientras más oscuro, la luz alumbra más fuerte en la oscuridad. Y es la razón que Dios nos tiene aquí como iglesia, como creyente. Es la razón que cuando fuiste salvo, no te llevó al cielo de una vez. ¿Por qué? Porque Él te puso aquí para alumbrar su luz, para darle al mundo y mostrarle la esperanza que tenemos en Cristo. Y hermanos, no estamos solos en esta misión. Hay algo muy alentador en la visión de Juan. Miren el versículo 12. Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de esos candeleros un semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, la iglesia no está sola. Los candeleros son la iglesia y en medio está Jesús. El Hijo del Hombre es el título
mesiánico de Jesús en las profecías. Juan ve al Cristo glorificado en medio de su iglesia. Y eso nos debe llenar de consolación, hermanos. Nos debe de animar para seguir adelante, sabiendo que Jesús está en este lugar. Hermanos, cuando estamos adorando a Dios, se siente la presencia de Dios. Jesús está en medio cuando sus hijos están fielmente en su palabra adorándole. Y es fácil caer en desánimo. Es fácil caer en desesperación al ver el estado del mundo, de lo que está pasando alrededor de nosotros, de ver la enemistad con los creyentes, de ver que la Biblia, el Evangelio se está diluyendo. Es fácil tener frustración cuando ver que hace falta la sana doctrina. Es fácil, hermano, estar agobiados cuando el gobierno pone leyes que nos perjudican. Pero estaba hablando con un hermano esta mañana y le dije, ¿sabe qué, hermano? Cuando criticamos y creamos desesperación por las leyes que pone el gobierno, recordemos que Dios permitió que ese gobierno esté allí. Dios permite líderes y reyes. Y nosotros estamos aquí para orar y para mostrar la esperanza. No importa, hermano, no importa quién esté en cualquier lugar, no importa qué leyes se pongan, tu responsabilidad de alumbrar la luz de Cristo no cambia. En las buenas, en las malas, en lo dulce o lo amargo, nuestra responsabilidad no cambia. Pase lo que pase, no importa persecución, no importa la adversidad del mundo, no importa que Satanás nos tire, no olvidemos que Dios está en medio de su pueblo. No importa qué tribulación estés pasando, no importa qué ataque te esté atacando, podemos encontrar paz y consolación sabiendo que Dios está en medio de su pueblo. Y está obrando. Y el mundo puede parecer que está fuera de control, pero Jesús está firmemente en control de su iglesia. Y Él sigue obrando cada día. Y eso nos lleva al último punto. Ahora veamos la autoridad. La visión de Juan, de nuestro Señor Jesús, es inconfundible. No solo mira a Jesús en medio de la iglesia, sino que lo mira con total claridad, con total detalle. Mira quién es Jesús en su iglesia y mira cómo está obrando. Primero miremos esta posición, esta función de Jesús en medio de su iglesia. Dice el versículo 13, en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Dios, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Juan mira a Jesús con este vestido que llega hasta los pies. Es un vestido largo. Ese tipo de túnica de vestido era emblema de dignidad, de nobleza, sobre todo de rango. Son los reyes, los príncipes que usaban este tipo de ropa larga. Esta visión, si podemos ver en los mensajes proféticos de Daniel, por ejemplo, mira una figura divina y dice que está vestido de largo, vestido de lino, túnica. Jesús no solo está en medio de su iglesia, Él es preeminente en su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el rango más alto en su iglesia. En Apocalipsis, si ves antes en el 1, en el 5, dice que Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. El canto que cantamos hoy dice, Él es su nombre sobre todo, sobre dominio, sobre poderes, sobre reyes, sobre tronos. Esa es la autoridad suprema que tiene Jesús sobre el mundo, sobre su iglesia. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En la cultura judía, el primogénito tenía lugar de preeminencia entre toda la familia y los hermanos. Ese era el primogénito, era la cabeza de los demás, era responsable de los demás, tenía la responsabilidad de administrar el patrimonio familiar, de proteger, de sostener el resto de la familia en representación del Padre. Jesús, hermanos, es el primogénito de la familia de Dios. Él tiene preeminencia sobre la iglesia. Tenemos líderes en la iglesia, hay pastores, hay diáconos, hay maestros, hay líderes de ministerio, pero ellos no son la cabeza de la iglesia. Si estás aquí porque estás siguiendo a una persona, a un líder, estás aquí por las razones equivocadas. Hay una estructura de liderazgo porque Dios es un Dios de orden,
Sin embargo, el único Señor sobre la iglesia, la única cabeza del cuerpo de Cristo es Jesús. Y igual como la cabeza determina en qué dirección vamos a ir, Jesús es el que dirige la iglesia. Él es el único que nos debe decir dónde ir. A Él es el único que debemos de seguir. Nuestra misión, lo he dicho una y otra vez, no es hacer discípulos de hombres. Nuestra misión no es hacer discípulos del pastor Carlos, el pastor Rich o el pastor David. Eso no es nuestra misión. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesús. Esta iglesia no está aquí para ser seguidores a humanos. Existimos para hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí para predicar el evangelio de Jesús. Existimos para alabar a Jesús. Existimos para servir a Jesús. Nunca olvidemos eso, hermanos, porque es muy importante en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque los hombres siempre te van a fallar. Si estás en esta iglesia, en cualquier iglesia, hermanos, vas a encontrar una oportunidad que alguien va a decir algo, alguien va a hacer algo que te vas a sentir ofendido, porque los hombres son imperfectos. Y eso no es esta iglesia, toda iglesia está hecha, compuesta de personas imperfectas. Y como digo, si encuentras una iglesia perfecta, no vayas porque ya va a ser imperfecta otra vez. No existe iglesia perfecta. Los hombres nos vamos a fallar. Y lo que pasa siempre, hermanos, cuando alguien te ofende, cuando alguien te falla, nos sentimos derrotados, desanimados. Queremos tirar la toalla. Porque alguien nos ofendió, porque alguien dijo algo. Pero hermano, eso es el cuerpo de Cristo. Que a pesar de nuestras diferencias, podemos obrar juntos para la misión que nos pusieron. Así que no te sientas desanimado cuando alguien diga algo que te ofenda. No te sientas derrotado cuando alguien te haga sentir mal. En vez de caer en un mar de la amargura, en vez de desanimarte, en vez de abandonar la obra, recuerda que estás sirviendo a Jesús. Tu misión es servir a Jesús. Tu propósito es glorificar y honrar a Jesús, no a las personas. Así que cuando alguien te ofenda, cuando alguien te diga algo, pregúntate: ¿estoy sirviendo a Dios? ¿Mi conciencia está bien porque estoy sirviendo a Jesús? Y si es así, sigue adelante. Sigue adelante. Mire cómo respondemos. La manera que respondemos dice mucho de a quién servimos. Porque muchas veces nos enojamos y nos vamos. Ya no quiero ver nada con esto. ¿A quién estás sirviendo? A ti mismo, a tu ego, a ti mismo. Pero si sirves a Dios, vas a decir: voy a seguir adelante porque estoy sirviendo a Dios. Jesús, hermanos, es preeminente en la iglesia. Él tiene toda autoridad en la iglesia. Estamos aquí para honrar, para glorificar su nombre. Estamos aquí para expandir su reino. Y la visión de Juan, hermanos, nos dice algo más acerca de Jesús. No solo mira a Jesús en medio, no solo lo mira como rey de la iglesia. En esta visión podemos ver que Jesús está obrando activamente, personalmente en su iglesia. Veamos 4 maneras que mira Juan en esta visión que Jesús está obrando. Número 1, como nuestro intercesor. Dice el versículo 13, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es ese cinto de oro? Esta es la vestimenta que usaban los sacerdotes. Tenían su túnica y tenían un cinto de oro. Ese sacerdote era el intercesor del pueblo ante Dios. El sacerdote era el intermediario de Dios. Si el pueblo quería hablar con Dios, tenía que ir al sacerdote. Si el pueblo quería hacer sacrificios a Dios, se lo llevaba al sacerdote y el sacerdote hacía el sacrificio. Todas las ofrendas iban al sacerdote y él se encargaba de distribuir en el templo. Pero hermanos, si tú eres creyente, no necesitas un intermediario humano para llegar ante Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Hebreos 4, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice el versículo 16 después de esto? Dice el versículo 16: por esto podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Jesús, hermanos,
compadece de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestras pruebas. Él estuvo expuesto a todo esto. Él entiende, Él conoce qué es ser insultado, maltratado, agobiado, desanimado. Pero a través de Jesús, Él nos compadece y Él está, dice la palabra, ahí intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Y tú puedes acercarte a Él confiadamente para recibir tu oportuno socorro. No necesitas un intermediario humano. Hermano, si tú tienes un hijo enfermo y el mejor pediatra que existe en el mundo te dio su número directo, ¿a quién vas a llamar? ¿A la enfermera? ¿A la mamá del pediatra? No, vas a llamar directamente al doctor. Nosotros tenemos un abogado en el cielo que está ahí con nosotros. Podemos ir directamente a Dios. Es un privilegio, hermano, poder llegar al trono del Santísimo. Lo decimos siempre, pero entiendan eso, hermanos. Cuando Isaías miró eso, lo único que pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Wow, hermanos. Número 2, Él es nuestro purificador. Versículo 14, su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve. Esto es la imagen de la obra purificadora de Jesús. Colosenses 1:22 dice: y vosotros también, que eras en un tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. La muerte de Jesús nos purifica, nos transforma, nos renueva. Y cada día su palabra nos santifica. Cada día su palabra nos aparta. Cada día su palabra nos dice el camino para caminar, para vivir la vida que le honra a Dios. Dice la palabra que a través de esa sangre que te purificó, fuiste comprado por la sangre de Cristo. Hermanos, lo que pasa es que muchas veces olvidamos que ya no somos del mundo, somos apartados. Ya no necesitamos buscar nuestro valor en el mundo, porque ahora pertenecemos a Dios. Dice la palabra que somos el pueblo adquirido de Dios. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. Hermanos, hemos sido apartados para Dios y para sus propósitos. Eso es lo que mira Juan. Número 3, nuestro disciplinador. Eso no es una palabra en español, me lo puse en rojo cuando lo escribí, pero rima con la otra, así que lo dejé. Versículo 14 y 15 dice: sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando los hombres se presentaban ante el trono de un rey, el rey siempre estaba elevado, y los pies del rey llegaron a simbolizar el juicio, porque todos estaban bajo sus pies. Y dice ahí que su voz como estruendo habla de la autoridad de Dios, la autoridad del juez, que Él tiene la última palabra. Y todos tenemos un día de juicio, pero la diferencia del creyente, de la iglesia, de los hijos de Dios, es que nuestro juicio no es para condenarnos, sino para recibir nuestras recompensas. Y en este mundo, cuando hacemos lo que agrada a Dios, recibimos recompensas. Y cuando hacemos lo que no agrada a Dios, nos disciplina. ¿Por qué? Dios ya no nos condena, nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Hermanos, si amamos a nuestros hijos, les vamos a disciplinar. ¿Para qué? Para que entiendan que hay consecuencias cuando se desvían. Yo creo que este mundo, hermanos, se ha apartado mucho de Dios en las generaciones porque dejaron de disciplinar a los hijos. Ya no entienden que hay consecuencias por desviarse. ¿Quién de aquí fue disciplinado de niños? ¿Quién de aquí conoció el cinto? Hay unos que me cuentan que les mandaban a traer el árbol, la rama del árbol con que les iban a dar. Hermano, la Biblia dice que cuando disciplinamos a nuestros hijos es por su provecho.
No se siente como provecho cuando somos disciplinados, pero después produce un fruto de justicia. Y número 4, Jesús obrando en la iglesia como nuestro consolador. Versículos 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es una preciosa imagen de Jesús como nuestro consolador. ¿Se imaginan Juan en el suelo y viene Jesús y le toca, dice, puso su mano sobre mí? Hermanos, cuando nos sentimos agobiados, Jesús está ahí para poner su mano sobre nosotros. Si estás sufriendo por mí, le dice Jesús, pero no te preocupes, no tengas miedo. Le dice, yo ya morí, yo ya resucité por ti, y en mí ya tienes la victoria de la vida eterna. No hay nada ni nadie que te puede separar de mi amor. Cuando te sientas agobiado, cuando te sientas angustiado, frustrado, atacado, desmotivado, desanimado, con miedo, con temor, acércate a Jesús. Permite que Él te toque como tocó a Juan. Permite que toque tu corazón y recibe su consolación. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. En mí, dice, hallarás descanso para tu alma. Hermanos, Jesús sigue obrando en su iglesia. Jesús sigue obrando en la vida de sus hijos. Desde la primera iglesia que se fundó hasta las iglesias que se están plantando hoy, Jesús está ahí en medio. Y Jesús está aquí en Iglesia Esperanza Viva. Y al estudiar estas 7 cartas antiguas, pidémosle a Dios que nos dé discernimiento para seguir el camino que es su voluntad. Nos dice Dios que estudiemos el pasado para conocer el buen camino de la voluntad de Dios. Jeremías 6:16, este no está en su boletín, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallarás descanso para vuestras almas. Hermanos, estas iglesias de hace 2000 años tienen muchos que enseñarnos. En la historia de estas iglesias antiguas hay tesoros de sabiduría divinas para nosotros. Y dice este versículo que tenemos que parar y mirar. ¿Qué significa eso? Tienes que tomar tiempo para abrir la palabra de Dios y estudiar. Eso es lo que vamos a estar haciendo estas 7 semanas. Esto es lo que vamos a estar haciendo en estudios de casa. Vamos a estar viendo qué iglesia quiere que seamos Dios, qué creyentes debemos que ser. Tenemos que parar y estudiar. Y vamos a estar haciendo esto las próximas 7 semanas, a ver qué es la iglesia que Dios quiere que seamos y también qué es lo que quiere que no seamos. Así que le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermanos, en Apocalipsis 1 vemos a Dios en medio de su iglesia, obrando activamente en su iglesia. Dios no abandona a su pueblo. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro purificador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro juez que nos mantiene en sus caminos, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector. Él está siempre con nosotros y nos debe llenar de paz, de esperanza, de gozo al enfrentar el 2025. Y debemos de poder transmitir y mostrarle al mundo esa esperanza con nuestras vidas. Debemos de ver en nosotros el gozo. El mundo debe de vernos y decir, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. ¿Cómo puede ser que esta persona pueda estar alabando a Dios y tener paz en medio de todo lo que está pasando? Cuando hacemos eso, hermanos, dice la palabra, que abrimos la puerta para dar razón por la esperanza que tenemos en Cristo. Eso nos debe llenar de paz y esperanza, hermano. Pongámonos de pie, vamos a orar. Este va a ser nuestro tiempo también para prepararnos para la Cena del Señor. El primer domingo de cada mes nos preparamos para la Cena del Señor. Este es un tiempo, hermanos, que reflexionemos. ¿Y qué tiempo más propicio al comenzar este estudio de examinar nuestros corazones? Pedirle a Dios que nos revele todo aquello que nos está estorbando de hacer la iglesia, la persona que Él quiere que seamos. Tomamos este tiempo, examine, este tiempo es para ustedes con Dios. Si necesita oración, van a haber personas aquí para orar si quieren orar. Si simplemente quieren venir
y postrarse ante Dios, el altar está abierto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este gran pasaje que hemos estudiado hoy. Esta imagen increíble de nuestro Señor resucitado, exaltado, glorificado en su iglesia, que nos afirma que Jesús está aquí en medio de nosotros, en toda su majestad, en toda su gloria. Esto nos llena de esperanza, nos alienta, nos motiva para mantenernos firmes en la misión y la obra que Jesús nos ha dejado. Tenemos la fe y la confianza de que no importa lo que esté sucediendo en el mundo, no importa las tribulaciones que padezcamos, no importa si somos perseguidos por ser fieles a la palabra de Dios, Él sigue obrando triunfantemente en su iglesia. Y llegará el día en que tú edificarás a tu iglesia y llevarás a los hijos a tu gloria. Pero mientras tanto, nos vamos a regocijar sabiendo que a pesar de lo oscuro que se mire la situación en que estemos, tu gloria siempre está brillando en medio de tu iglesia y tu pueblo. Descansamos en esta verdad, nos regocijamos en esta verdad, te alabamos en esta verdad y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto, hermanos, que dice: Santo, Santo es Dios. Pasen adelante si necesitan oración, si quieren entregarle a Cristo su carga, pasen adelante.
Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabras de verdad. Palabras humanas no cambian el alma. Danos convicción, Padre, al entrar en este estudio, Padre, de hacer una evaluación honesta de cómo estamos como iglesia, como seguidores. Y no solo evaluarnos, sino que tomar pasos para ser las personas y la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos has dejado hace más de 2000 años, que aún son palabras de vida para nosotros hoy. Gracias, Padre, al tomar este tiempo para tomar la cena del Señor. Te damos las gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Padre. Hoy recordamos y reflejamos en el gran costo de entregar a tu propio Hijo por nosotros. Te adoramos, Padre, porque tú eres bueno. Ayúdanos, Padre, a salir de este lugar y reflejar el amor que tú tienes por nosotros, a reflejar esa esperanza que tenemos, de a pesar de lo que está pasando alrededor, nuestra esperanza está puesta fijamente en ti, y que el mundo pueda ver eso en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Gracias, Padre, gracias por esa gran obra que hiciste por nosotros, que nos permites poder llegar confiadamente al trono del Santo, que está sobre todo, y el nombre que es sobre todo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar tiempo para tomar la cena del Señor, hermanos. Si usted es un creyente, si ha recibido a Cristo como su Salvador, le invitamos a acompañarnos. La cena del Señor, Dios no lo puso para excluir a nadie. Lo uso para que nos evaluemos. Y si Dios te reveló algo que está estorbando tu relación con Él, solo tienes que pedirle: Dios, límpiame, quítame esto. Reconozco el poder tuyo para poder limpiar y perdonarme. Y ya estás listo para tomar la cena del Señor. La parte de abajo tiene el pancito, la parte de arriba tiene el jugo. Vamos a orar. 1 Corintios 11 dice: el Señor, en la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para nosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto en cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Toman, beben. Hermanos, cada vez que hacemos la cena del Señor, tenemos un tiempo de comunión, de convivio. Al salir hay una mesa ahí con pan dulce. No se preocupen, hermanos, lo bendecí esta mañana, ya no tiene nada de calorías, todas están fuera. Hay champurrado que hizo la hermana esta mañana, hay cafecito. No se vayan, hermanos, este es el tiempo que nos conocemos. Los primeros creyentes todos los días que se reunían terminaban con la cena del Señor y se conocían. Busquen a personas que no conocen, saluden, introdúzcanse. Vamos a cantar un canto más. A verlo con las manos, unas palmas, hermanos, vamos a cantar un canto.